Buenos días. Bienvenidos a este acto de inauguración de la lectura continuada de la obra de don Santiago Ramón y Cajal, Reglas y consejos sobre la investigación científica, los tónicos de la voluntad. Comenzamos este acto, primero dándole la bienvenida, como estaba diciendo, y procediendo inmediatamente a hacer la palabra brevemente a nuestro anfitrión, a mi querido amigo y decano de la Facultad de Medicina, el profesor Arias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera, ante todo, agradecer la presencia en este acto del rector, de distintos miembros del equipo rectoral, que yo creo que son un signo de la importancia que le conceden a esta jornada, a estas horas que vamos a pasar, leyendo y reflexionando sobre una de las obras de Cajal. Yo creo que de vez en cuando, en esta vorágine de actividad y de información, conviene pararse y serenamente reflexionar sobre unos párrafos, sobre unas frases que a veces se obtiene mucho más jugo que cuando se leen, como estamos casi acostumbrados, desgraciadamente, a leer en transversal. Entonces yo creo que es una buena oportunidad. Yo siempre me acuerdo cuando intento animarme a encontrar tiempo para leer, siempre me acuerdo de la frase de Humberto Eco que dice: el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Y quizás este sea uno de las obras que merece la pena pararse y leer. Por eso estoy muy orgulloso de que hayamos podido encontrar tiempo para esta jornada. Muchísimas gracias. Yo creo que empieza el señor rector. Gracias, decano. Yo también brevemente, sin más, agradecer al decano y a su equipo y a todos los profesores y alumnos y personal de administración y servicios que van a participar en este acto. Agradecer la iniciativa, que me parece maravillosa, el ver otro punto de vista a un complutense universal, a un español universal, que hizo tanto por nuestra universidad y por otras universidades españolas, que hizo tanto por la ciencia de nuestro país y que era sin duda un hombre anacrónico en su tiempo. La verdad que Santiago Ramón y Cajal era un hombre absolutamente transversal, no era un profesor, un investigador en medicina, un avanzado de su tiempo, sino que también cultivó otros aspectos de la ciencia, de las humanidades, incluso sin perder su voluntad por la actividad militar. En estos días hemos tenido en esta facultad una exposición de 37 facsímiles de algunos de los dibujos más representativos de su obra artística y que pueden contemplar, que son maravillosos. Y es que además se trataba no solo de un hombre transversal, sino de un emprendedor, pero sobre todo fue un observador, como digo, muy metódico, muy adelantado en su tiempo y quizás un grandísimo profesor e investigador. Y estas cuestiones, estas tres cualidades, observador, emprendedor y transversal, estimo que forman parte o deberían formar parte del ADN de la Complutense y de todos los complutenses. Es sin duda un ejemplo de hace tiempo, pero un ejemplo a lo que queremos que debería ser esta universidad. Y es que en realidad Santiago Ramón y Cajal era una figura poliédrica, con muchísimas aristas, con muchísimas partes buenas, muchísimas cosas que enseñar. Permítame tomar prestada una de las frases más brillantes de Ramón y Cajal, cuando dijo: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Sin duda, la Universidad Complutense, nuestra casa, su casa, tiene que ser el cincel para formar y diseñar nuestros cerebros, el cerebro de nuestra sociedad. Ya por terminar, sin más, decir que este es un ejemplo de cómo poner en valor, como había dicho el señor decano, cómo poder conocer un poco una de las figuras más importantes de nuestra universidad, de nuestra ciencia, de nuestra medicina en España, y una figura universal. Y de nuevo vuelvo a agradecer esta forma de ver y comprender a Cajal, y cómo en algunos de los párrafos que vamos a ir leyendo algunas personas vamos a poder ver cómo algunos aspectos que ya nos adelantaba don Santiago Ramón y Cajal en aquel tiempo todavía tenemos
o necesitamos solventarlos para poder comprender la situación que tenemos en nuestro país. Así que, sin más demora, empezaré. Tengo el honor de comenzar a leer el primer fragmento de esta obra y comenzaré porque creo que vamos con el tiempo un poquito ajustado. Así que muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Espero que con mi forma de leer no estropee las maravillosas palabras de don Santiago. Comienzo. Prólogo de la segunda edición costeada por la generosidad del Dr. Llúria. El libro actual es una reproducción, con numerosos retoques y desarrollos, de mi discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sesión del 5 de diciembre de 1897. Como otras muchas oraciones académicas, harto más merecedoras de publicidad, este discurso hubiera quedado olvidado en los anaqueles de las bibliotecas oficiales si un querido amigo nuestro, el Dr. Llúria, no hubiera tenido la generosidad de reimprimirlo a su costa, a fin de regalarlo a los estudiantes y a los aficionados a las tareas de laboratorio. Cree el Dr. Llúria, y Dios le pague tan hermosas ilusiones, que los consejos y advertencias obtenidos en dicho trabajo pueden ser, como emanados de un apasionamiento de la investigación, de algún provecho para promover el amor y el entusiasmo de la juventud estudiosa hacia las empresas del laboratorio. Ignoro si, en efecto, los referidos consejos expuestos con fervor y entusiasmo, quizá un tanto exagerado e ingenuos, tendrá positiva utilidad para el efecto de formar investigadores. Por mi parte, diré solamente que, acaso, por no haber recibido de ninguno de mis deudos o profesores, cuando concebí el temerario empeño de consagrarme a la religión del laboratorio, perdí, en tentativas inútiles, lo mejor de mi investigación científica. En cuántas ocasiones me sucedió, por ignorar las fuentes bibliográficas y, desgraciadamente, no siempre por falta de diligencia, sino de recursos pecuniarios, y no encontrar un guía orientador, descubrir hechos anatómicos ya por entonces divulgados en lenguas que ignoraba y que ignoran también aquellos que debieron saberlas. Y cuántas veces me ocurrió también, por carecer de disciplina y sobre todo por vivir alejado de ese ambiente intelectual del cual recibe el investigador novel estímulos y energías, abandonar la labor en el momento en que, fatigado y hastiado, no tanto del trabajo cuando de mi triste y enervadora soledad, comenzaba a columbrar los primeros tenues albores de la idea nueva. La rutina científica y la servidumbre mental al extranjero reinaban tan despóticamente entonces en nuestras escuelas que, al solo anuncio de que yo, humilde médico recién salido de las aulas, sin etiqueta oficial prestigiosa, me proponía publicar cierto trabajo experimental sobre la inflamación, trabajo que, como obra de novicio, fue malo e incompleto, alguno de los profesores de mi querida Universidad de Zaragoza, y no ciertamente de los peores, exclamó estupefacto: «¿Pero quién es Cajal para atreverse a juzgar los trabajos de los sabios?». Y cuenta que este profesor era por aquellos tiempos, 1880, el publicista de nuestra facultad y una de las cabezas más modernas y mejor orientadas por la misma, pero abrigaba la creencia, desgraciadamente profesada todavía por muchos de nuestros catedráticos, ignoro si con sinceridad o a título de expediente cómodo para conectarse la propia pereza, de que las conquistas científicas no son fruto del trabajo metódico, sino de dones del cielo, gracias generosamente otorgadas por la providencia a unos cuantos privilegiados, inevitablemente pertenecientes a las naciones más laboriosas, es decir, a Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, con cuya peregrina teoría, si sale mal parada España, se injuria gravemente a la providencia, a quien se pinta como resuelta a escoger sus confidentes, ennobleciéndolos con la llama del genio, entre los herejes librepensadores o católicos más o menos tibios de otras naciones. Afortunadamente, los tiempos han cambiado. Hoy el investigador en España no es el solitario de antaño. Todavía no son legión, pero contamos ya con pléyade de jóvenes entusiastas a quienes el amor a la ciencia y el deseo de colaborar en la obra magna del progreso mantienen en confortadora comunión espiritual.
Actualmente, en fin, han perdido su desoladora eficacia esas preguntas que todos los aficionados a la ciencia nos hemos hecho al dar nuestros primeros inciertos pasos. ¿Esto que yo hago, a quién le importa? ¿A quién contaré el gozo producido por muy pequeño descubrimiento que no se ría desdeñosamente o no se mueva a compasión irritante? Si acierto, ¿quién aplaudirá? Y si me equivoco, ¿quién me corregirá y me alentará para proseguir? Algunos lectores del presente discurso me han advertido, en son de crítica benévola, que doy demasiada importancia a la disciplina de la voluntad y poca a las aptitudes excepcionales concurrentes en los grandes investigadores. No seré yo ciertamente quien niegue que los más ilustres iniciadores científicos pertenecen a la aristocracia del espíritu y han sido capacidades mentales muy elevadas a las cuales no llegaremos nunca por mucho que nos esforcemos los que figuramos en el montón de los trabajadores modestos. Pero después de hacer esta concesión, que es de pura justicia, sigo creyendo que a todo hombre de regular entendimiento y ansioso de nombradía le queda todavía mucho campo donde ejercitar su actividad y de tener la fortuna que, a semejanza de la lotería, no sonríe siempre a los ricos, sino que se complace de vez en cuando en alegrar el hogar de los humildes. Además, que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, y que aún el peor dotado es susceptible, al modo de las tierras pobres, pero bien cultivadas y abonadas, de rendir copiosa mies. Acaso me equivoque, pero declaro sinceramente que en mis excursiones por el extranjero y en mis conversaciones con sabios ilustres he sacado la impresión, salvada tal cual excepción, de que la mayoría de estos pertenece a la categoría de las inteligencias regulares, pero disciplinadas, muy cultivadas y movidas por avidez insaciable de celebridad. Es más, en alguna ocasión he topado con sabios renombrados inferiores, tanto por sus pasiones como por su inteligencia, al descubrimiento que los sacó de la oscuridad y al cual llegaron por los ciegos e inesperados caminos del azar. El caso de Courtois, del cual ha dicho un ingenioso escritor que no se sabe si fue él quien descubrió el yodo o si el yodo lo descubrió a él, es más frecuente de lo que muchos se figuran. De cualquier modo, ¿qué nos cuesta probar si somos capaces de crear ciencia original? ¿Cómo sabremos, en fin, si entre nosotros existe alguno dotado de superiores aptitudes para la ciencia, si no procuramos crearle, con las excelencias de una disciplina moral y técnica apropiadas, la ocasión de que se revele? Como dice Balmes, si Hércules no hubiera manejado nunca más que un bastón, nunca creyera ser capaz de blandir la pesada clava. Acuden a mi mente muchos ejemplos que testifican cómo una medianía, asistida por una cultura asidua e inflamada en la noble pasión del patriotismo, puede llegar a hacer verdaderos descubrimientos. Pero como no hay cosa más molesta a los hombres o a las naciones que el dictado de pobreza de espíritu, ni juicio más antipático a los ojos del hombre de mérito que atribuir solamente sus éxitos a la terca continuidad en el trabajo, séame permitido, a fin de evitarme resquemores y discriminaciones enojosas, ofrecerme yo mismo como ejemplo. Sin pecar de petulante o presuntuoso, creo que puedo considerarme autor de algunos descubrimientos anatómicos que, por confirmados y sabidos, se citan como adquisiciones definitivas de la ciencia, y no cuento en mi activo con las teorías e hipótesis lanzadas a la polémica por mi imaginación inquieta e impaciente, pues las teorías suelen representar síntesis prematuras de fenómenos incompletamente conocidos y están, por tanto, sujetas al vaivén de los sistemas, corriendo el riesgo de desaparecer ante los nuevos progresos. En ciencia, el hecho queda, pero la teoría se renueva. Ahora bien, estos hechos nuevos constituyen exclusivamente el fruto del trabajo fecundado por la energía de una voluntad resuelta a crear algo original. ¿Es que poseo actitudes especiales para la labor científica? Niégolo en redondo, y si la insignificancia misma de la labor lograda no lo acreditara demasiado, lo probaría también la historia de mi juventud, declarada por boca de mis maestros y condiscípulos, la mayor parte de los cuales vive todavía. Ellos dirán cómo yo fui, durante el bachillerato, uno de los alumnos más indóciles, turbulentos y desaplicados, y cómo al llegar a la universidad y cursar, y no ciertamente por espontánea voluntad,
la carrera de Medicina en Zaragoza, no brillé ni poco ni mucho en las aulas, donde, exceptuando algunas asignaturas en las cuales estímulos paternos, harto insinuantes y enérgicos para ser desatendidos, me obligaron a fijar la atención. Figuré constantemente entre los medianos o, a lo más, entre los regulares. Ellos podría decir también que desde el punto de vista de la inteligencia, de la memoria, de la imaginación o de la palabra, en nuestra clase de 40 alumnos escasos se contaban lo menos 10 o 12 que me aventajaban. Alejábame, además de todo estudio serio y de todo empeño de lucimiento académico. De una parte, el sarampión poético, especie de enfermedad de crecimiento que en mí se prolongó más de lo corriente, y de otra, un romanticismo enervador y falso, contraído a consecuencia de esas lecturas que inflaman la fantasía y excitan la sensibilidad, y fomentando además con el amor enfermizo a la soledad y a la muda contemplación de las bellezas del arte y de la naturaleza. Solo 2 cualidades había en mí anteriormente, quizás algo más desarrolladas que en mis condiscípulos, cualidades que acaso hubieran atraído la atención de profesores, si mi nada envidiable reputación de alumno perezoso y descuidado no me hubieran condenado de antemano a la indiferencia de todos. Eran estas una petulante independencia de juicio que me arrastró alguna vez hasta la discusión de las opiniones científicas de un querido sabio y dignísimo maestro, con escándalo bien justificado de mis condiscípulos, y un sentimiento profundo de nuestra decadencia científica, que llegaba a la exaltación cuando al leer el profuso tratado de fisiología de Becquer, atestado de citas y preñado de experimentos contradictorios, o las concienzudas y eruditas anatomías de Sapie y Cruellier, echaba de menos los nombres de sabios españoles. Semejante preterición causábame profundo dolor, pareciéndome que los males de la patria habían de pedirnos estrecha cuenta en nuestra dejadez e incultura, y que cada descubrimiento debido al extranjero era algo así como un ultraje a nuestra bandera vergonzosamente tolerado. Y más de una vez durante mis paseos solitarios, bajo las sombrías y misteriosas alamedas que rodean la ciudad heroica, agitado el cerebro por el estruendo de las tumultuosas aguas del Ebro, en esos eternos soliloquios que constituyen la conversación favorita del soñador, que gusta recatar su alma y sus queridas esperanzas de la aladora sonrisa de los hombres prácticos y de las cabezas equilibradas, sin medir lo arduo de la empresa ni reparar en la escasez de mis facultades, exclamaba: no, España debe tener anatómicos, y si las fuerzas y la voluntad no me faltan, yo procuraré ser uno de ellos. Ahora bien, si yo, careciendo de talento y de vocación por la ciencia, al solo impulso del patriotismo y de la fuerza de voluntad, he conseguido algo en el que el terreno de la investigación, que no lograron esos primeros de mi clase y esos muchísimos primeros de otras muchas clases, si pensando un poco más en la patria y algo menos en la familia y en las comodidades de la vida, se propusieran aplicar seriamente sus grandes facultades a la creación de ciencia original y castizamente española. El secreto para llegar es muy sencillo, se reduce a 2 palabras: trabajo y perseverancia. Mi empeño en poner en su punto de las aserciones de los providencialistas y genialistas en lo concerniente al origen de los descubrimientos me han alejado un tanto de mi propósito, volviendo nuevamente a él, es decir, a la justificación de mi trabajo. Añadiré a lo antes expuesto que, correspondiendo al interés demostrado por el señor Lluria, he ampliado varios capítulos y he añadido alguno nuevo, inspirándome, por desgracia, en motivos de triste actualidad. Ojalá que este humilde folleto que dirigimos a la juventud estudiosa sirva para fortalecer la afición a las tareas del laboratorio y así como alentar las esperanzas un tanto decaídas después de recientes y abrumadores desastres de los creyentes en nuestro renacimiento intelectual y científico. Madrid, 20 de diciembre de 1898. Capítulo primero. Consideraciones sobre los métodos generales. Infecundidad de las reglas abstractas. Necesidad de ilustrar la inteligencia y tonificar la voluntad. Supongo en el lector cierta cultura filosófica y pedagógica general y que, por consiguiente, sabe que las principales fuentes del conocimiento son la observación, la experimentación y el razonamiento inductivo y deductivo. Obvio fuera insistir sobre tan notorias verdades,
Me limitaré a recordar que en las ciencias naturales han sido ya, desde hace una centuria, definitivamente abandonados los principios a priorísticos, la intuición, la inspiración y el dogmatismo. Aquella singular manera de discurrir de pitagóricos y platonianos, método seguido en modernos tiempos por Descartes, Fichte, Krause, Hegel y recientemente, aunque solo en parte, por Bergson, que consiste en explotar nuestro propio espíritu para descubrir en él las leyes del universo y la solución de los grandes arcanos de la vida, ya solo inspira sentimientos de conmiseración y de disgusto. Conmiseración por el talento consumido persiguiendo quimeras, disgusto por el tiempo y trabajo lastimosamente perdidos. La historia de la civilización demuestra hasta la saciedad la esterilidad de la metafísica en sus reiterados esfuerzos por adivinar las leyes de la naturaleza. Con razón se ha dicho que el humano intelecto, de espaldas a la realidad y concentrado en sí mismo, es impotente para dilucidar los más sencillos rodajes de la máquina del mundo y de la vida. Ante los fenómenos que desfilan por los órganos sensoriales, la actividad del intelecto solo puede ser verdaderamente útil y fecunda, reduciéndose modestamente a observarlos, describirlos, compararlos y clasificarlos según analogías y diferencias, para llegar después, por inducción, al conocimiento de sus condiciones determinantes y leyes empíricas. Otra verdad, vulgarísima ya de puro repetida, es que la ciencia humana debe descartar, como inabordable empresa, el esclarecimiento de las causas primeras y el conocimiento del fondo sustancial oculto bajo las apariencias fenomenales del universo. Como ha declarado Claudio Bernard, el investigador no puede pasar del determinismo de los fenómenos. Su misión queda reducida a mostrar el cómo, nunca el porqué de las mutaciones observadas. Ideal modesto en terreno filosófico, pero todavía grandioso en el orden práctico, porque conocer las condiciones bajo las cuales nace un fenómeno nos capacita para reproducirlo o suspenderlo a nuestro antojo y nos hace dueños de él, explotándolo en beneficio de la vida humana. Previsión y acción. He aquí los frutos que el hombre obtiene del determinismo fenomenal. Quizá parezca severa esta disciplina del determinismo, un poco estrecha en filosofía, pero es fuerza convenir que las ciencias naturales, y singularmente en biología, resultan muy eficaz para preservarnos de esa tendencia innata a encerrar el universo entero en una fórmula general, especie de germen donde todo se contiene como el árbol en la semilla. Estas generalizaciones seductoras, con que de vez en cuando ciertos filósofos invaden el campo de las ciencias biológicas, suelen ser soluciones puramente verbales, desprovistas de fecundidad y de contenido positivo. A lo más, poseen utilidad a título de hipótesis de trabajo. Preciso es confesar que los grandes enigmas del universo, citados por Dubois-Guimond, son actualmente inabordables. Debemos resignarnos al ignoramus y aún al inexorable ignorabimus proclamado por el gran fisiólogo alemán. Para la resolución de estos formidables problemas, comienzo de la vida, naturaleza de la sustancia, origen del movimiento, aparición de la conciencia, etc., parece indudable la insuficiencia radical del espíritu humano. Órgano de acción encaminado a fines prácticos, nuestro cerebro parece haber sido construido no para hallar las últimas razones de las cosas, sino para fijar sus causas próximas y determinar sus relaciones constantes. Y esto, que parece poco, es muchísimo, porque habiéndosenos concedido el supremo poder de actuar sobre el mundo, suavizándolo y modificándolo en provecho de la vida, podemos pasarnos muy bien sin el conocimiento de la esencia de las cosas. No creemos demostrada en buena filosofía la absoluta imposibilidad de que el hombre se eleve algún día a la concepción del porqué de los fenómenos. Pero dada la penuria analítica de nuestros sentidos,
que solo representan registros numéricos de movimientos y no de todos, sino de unos pocos, para los cuales se hallan tonalizadas las fibras nerviosas. Y supuesta la pobreza y limitación de nuestro entendimiento, cuya labor se reduce a combinar y relacionar de mil maneras dicha menguada gama de representaciones del mundo exterior, la ciencia no tiene más recursos que fijar el orden de sucesión de los fenómenos y determinar las leyes empíricas y derivadas que lo rigen. ¿Quién sabe si, a fuerza de siglos, cuando el hombre, superiormente adaptado al medio óptico y acústico, y el cerebro permita combinaciones ideales más complejas, podrá la ciencia desentrañar las leyes más generales de la materia, dentro de las cuales, y como caso particular de las mismas, se encerraría quizá el extraordinario fenómeno de la vida y del pensamiento. Al tratar de métodos generales de investigación, no es lícito olvidar esas panaceas de la invención científica que se llama el Novum Organum, de Bacon, y el libro del método, de Descartes, tan recomendado por Claudio Bernard. Libros honestos, por todo extremo excelentes para hacer pensar, pero de ningún modo tan eficaces para enseñar a descubrir. Después de confesar que la lectura de tales obras puede sugerir más de una concepción fecunda, debo declarar que me hallo muy próximo a pensar de ellas lo que de Maistre opina del Novum Organum, que no lo habían leído los que más descubrimientos han hecho en las ciencias y que el mismo Bacon no dedujo de sus reglas invención ninguna. Más severo aún se muestra Liebig cuando afirma, en su célebre discurso académico, que Bacon fue un diletante científico cuyos escritos, celebrados pomposamente por juristas, historiadores y otras gentes ajenas a la ciencia, nada contienen de los procederes que conducen al descubrimiento. Los preceptos dictados por Descartes, a saber, no reconocer como verdadero sino lo evidente, dividir cada dificultad en cuantas porciones sea preciso para mejor atacarlas, comenzar el análisis por el examen de los objetos más simples y más fáciles de ser comprendidos, para remontarse gradualmente al conocimiento de los más complejos, etc., son reglas que nadie deja de emplear indistintamente en el estudio de toda cuestión dificultosa. El mérito del filósofo francés estriba no en haber aplicado estas reglas, sino en haberlas formulado clara y rigurosamente después de haberlas aprovechado inconscientemente, como todo el mundo, en sus meditaciones filosóficas y geométricas. Tengo para mí que el poco provecho obtenido de la lectura de tales obras y, en general, de todos los trabajos concernientes a los métodos filosóficos de indagación, depende de la vaguedad y generalidad de las reglas que contienen, las cuales, cuando no son fórmulas vacías, vienen a ser la expresión formal del mecanismo del entendimiento en función de investigar. Este mecanismo actúa inconscientemente. Los tratadistas de métodos lógicos me causan la misma impresión que me produciría un orador que pretendiera acrecentar su elocuencia mediante el estudio de los centros del lenguaje, del mecanismo de la voz y de la inervación de la laringe, como si el conocer estos artificios anatomofisiológicos pudiera crear una organización que nos falte o perfeccionar la que tenemos. Importa consignar que los descubrimientos más brillantes se han debido no al conocimiento de la lógica escrita, sino a esa lógica viva que el hombre posee en su espíritu, con la cual elabora ideas con la misma perfecta inconsciencia con que Jourdain hacía prosa. Harto más eficaz es la lectura de las obras de los grandes iniciadores científicos, tales como Galileo, Kepler, Newton, Lavoisier, Geoffroy, Saint-Hilaire, Faraday, Ampère, Bernard, Pasteur, Bichot, Liebig, etc. Y sin embargo, es fuerza reconocer que si carecemos de una chispa cualesquiera de la espléndida luz que brilló en tales inteligencias, de un eco al menos de las nobles pasiones que impulsaron a caracteres tan elevados, la erudición nos convertirá en comentadores entusiastas o amenos, quizá en beneméritos divulgadores científicos, pero no creerá en nosotros el espíritu de investigación. Tampoco nos será de gran provecho a la hora de investigar el conocimiento de las leyes que rigen el desenvolvimiento de la ciencia. Afirma Herbert Spencer que el progreso intelectual va de lo homogéneo a lo heterogéneo y que en virtud de la inestabilidad de lo homogéneo y del principio de que cada causa produce más de un efecto,
Todo descubrimiento provoca inmediatamente gran número de otros descubrimientos, pero si esta noción nos permite apreciar la marcha histórica de la ciencia, no puede darnos la clave de sus revelaciones. Lo importante sería averiguar cómo cada sabio en su peculiar dominio ha logrado sacar lo heterogéneo y por qué razón muchos hombres que se lo han propuesto no lo han conseguido. Apresurémonos, pues, a declarar que no hay recetas lógicas para hacer descubrimientos y menos todavía para convertir en afortunados experimentadores a personas desprovistas del arte discursivo natural al que antes aludíamos. Y en cuanto a los genios, sabido es que difícilmente se doblegan a las reglas escritas, prefieren hacerlas. Como dice Condorcet, las medianías pueden educarse, pero los genios se educan por sí solos. ¿Debemos por esto renunciar a toda tentativa de instruir y educar en materia de inquisición científica? ¿Vamos a dejar al principiante desorientado, entregado a sus propias fuerzas y marchando sin guía ni consejo por una senda llena de dificultades y peligros? De ninguna manera. Pensamos, por el contrario, que si abandonando la vaga región de los principios filosóficos y de los métodos abstractos, descendemos al dominio de las ciencias particulares y al terreno de la técnica moral e instrumental indispensable al proceso inquisitivo, será fácil hallar algunas normas positivamente útiles al novel investigador. Algunos consejos relativos a lo que debe saber, a la educación técnica que necesita recibir, a las pasiones elevadas que deben alentarle, a los apocamientos y preocupaciones que será forzoso descartar. Opinamos que podría serle harto más provechoso que todos los preceptos y cautelas de la lógica teórica. Tal es la justificación del actual trabajo, en el cual, para decirlo de una vez, hemos reunido aquellos estímulos alentadores y paternales, admoniciones que hubiéramos querido recibir en los albores de nuestra modesta carrera científica. Superfluas serán nuestras advertencias para quien tuvo la fortuna de educarse en el laboratorio del sabio, bajo la benéfica influencia de las reglas vivas, encarnadas en una personalidad ilustre, animada, de noble proselitismo de la ciencia y de la enseñanza. Ociosas serán, asimismo, para los caracteres energéticos y los talentos elevados, los cuales no necesitan, ciertamente, según decíamos antes, para elevarse al conocimiento de la verdad. Otros consejos que los sugeridos por el estudio y la meditación, pero acaso, repito, resulten confortadoras y provechosas para muchos espíritus modestos, apocados, aunque codiciosos de reputación, los cuales no cosechan el anhelado fruto por flaqueza de voluntad o la viciosa dirección de sus estudios. A la voluntad más que a la inteligencia se enderezan nuestros consejos, porque tenemos la convicción de que aquella, como afirma cuerdamente Payot, es tan educable como ésta. Y creemos además que toda obra grande, en arte como en ciencia, es el resultado de una gran pasión, puesta al servicio de una gran idea. Capítulo 2. Preocupaciones enervadoras del principiante. Admiración excesiva, agotamiento de la cuestión, devoción a la ciencia práctica, deficiencia intelectual. Admiración excesiva a la obra de los grandes iniciadores científicos. Entre las preocupaciones más funestas de la juventud intelectual contamos la extremada admiración a la obra de los grandes talentos y la convicción de que, dada nuestra cortedad de luces, nada podemos hacer para continuarla o completarla. Esta devoción excesiva al genio tiene su raíz en un doble sentimiento de justicia y de modestia, harto simpático para ser vituperable, más si se enseñorea con demasía del ánimo del novicio, que aniquila toda iniciativa e incapacidad en absoluto para la investigación original. Defecto por defecto, preferible es la arrogancia al apocamiento, la osadía mide sus fuerzas y vence o es vencida, pero la modestia excesiva huye de la batalla y se condena a vergonzosa inacción. Cuando se abandona esa atmósfera de prestigio que se respira al leer el libro de un investigador genial y se acude al laboratorio a confirmar los hechos donde aquel apoya sus fascinadoras concepciones, sucede a veces que nuestro culto por el ídolo disminuye tanto como crece el sentimiento de nuestra propia estima. Los grandes hombres son a ratos genios, a ratos niños y siempre incompletos. Aun concediendo que el genio sometido al contraste de la observación salga puro de todo error, consideremos que todo cuanto ha descubierto en un dominio dado es casi nada en parangón con lo que deja por descubrir. La naturaleza nos brinda a todos con una riqueza inagotable
Y no tenemos motivo para envidiar a los que nos precedieron, ni exclamar como Alejandro ante sus victorias de Filipo: mi padre no me va a dejar nada que conquistar. No es lícito desconocer que existen creaciones científicas tan completas, luminosas y tan firmes que parecen el fruto de una intuición casi divina, habiendo surgido perfectas como Minerva de la cabeza de Júpiter. Mas la justa admiración causada por tales obras disminuiría mucho si imagináramos el tiempo y el esfuerzo, la paciencia y perseverancia, los tanteos y rectificaciones, hasta las casualidades que colaboraron en el éxito final, al cual contribuyeron casi tanto como el genio del investigador. Sucede en esto que las maravillosas adaptaciones del organismo a determinadas funciones, el ojo o el oído del vertebrado examinado aisladamente constituyen un asombro y parece imposible que se hayan formado por el solo concurso de las leyes naturales. Mas si consideramos todas las gradaciones y formas de transición en la que la serie filogénica nos ofrece aquellos órganos, desde el esbozo ocular, informe de ciertos infusorios y gusanos, hasta la complicada organización del ojo del vertebrado inferior, nuestra admiración pierde no poco de su fuerza, acabando el ánimo por hacerse a la idea de una formación natural en virtud de las variaciones, correlaciones orgánicas, selecciones y adaptaciones. Qué gran tónico sería para el novel observador el que su maestro, en vez de asombrarlo y desalentarlo con la sublimidad de las grandes empresas acabadas, le expusiera la génesis de cada invención científica, la serie de errores y titubeos que la precedieron, consecutivos, desde un punto de vista humano, de la verdadera explicación de cada descubrimiento. Tan hábil táctica pedagógica nos traería la convicción de que el descubridor, con ser un ingenio esclarecido y con poderosa voluntad, fue, al fin y al cabo, un hombre como todos. Lejos de abatirse el investigador novicio ante las grandes autoridades de la ciencia, debe saber que su destino, por ley cruel pero ineludible, es crecer un poco a costa de la reputación de las mismas. Pocos serán los que, habiendo inaugurado con alguna fortuna sus exploraciones científicas, no se hayan visto obligados a quebrantar y disminuir algo el pedestal de algún ídolo histórico o contemporáneo. A guisa de ejemplos clásicos, recordemos a Galileo refutando a Aristóteles en lo tocante a la gravitación, a Copérnico arruinando el sistema del mundo de Ptolomeo, a Lavoisier reduciendo a la nada la concepción de Stahl acerca del flogístico, a Virchow refutando la generación espontánea en las células supuesta por Shaun, Schleiden y Robin. Tan general e imperativa es esta ley que se acredita en todos los dominios de la ciencia y alcanza hasta los más humildes investigadores. Si nosotros pudiéramos ni nombrarnos siquiera después de haber citado tan altos ejemplos, añadiríamos que al iniciar nuestras pesquisas en la anatomía y fisiología de los centros nerviosos, el primer obstáculo que debimos remover fue la falsa teoría de Gerlach o de Golgi sobre las redes nerviosas difusas de la sustancia gris y sobre el modo de transmisión de las corrientes. En la vida de los sabios se dan, por lo común, dos fases: la creadora o inicial, consagrada a destruir los errores del pasado, y el alumbramiento de nuevas verdades, y la senil o razonable, que no coincide necesariamente con la vejez, durante la cual, disminuida la fuerza de producción científica, se defienden las hipótesis incubadas en la juventud, amparándolas con amor paternal del ataque de los recién llegados. Al entrar en la historia, no hay grande hombre que no sea avaro de sus títulos y que no dispute encarecidamente a la nueva generación sus derechos a la gloria. Muy triste, pero muy verdadera, suele ser aquella amarga frase de Rousseau: no existe sabio que deje de preferir la mentira inventada por él a la verdad descubierta por otro. Aún en las ciencias más perfectas, nunca deja de encontrarse alguna doctrina exclusivamente mantenida por el principio de autoridad. Demostrar la falsedad de esa concepción y, a ser posible, refutarla con nuevas investigaciones constituirá siempre un excelente modo de inaugurar la propia obra científica. Importa poco que la reforma sea recibida con malévolas censuras, con pérfidas invectivas, con silencios más crueles aún, como la razón esté de su parte, no tardará el innovador en arrastrar a la juventud, que por serlo no tiene pasado que defender. A su lado militarán también todos aquellos sabios imparciales, quienes en medio del torrente avasallador de la doctrina reinante supieron conservar sereno el ánimo e independiente el criterio. Pero no basta demoler, hay que construir. La crítica científica se justifica solamente entregando, a cambio de un error,
una verdad. Por lo común, la nueva doctrina surgirá de las ruinas de la abandonada y se fundará estrictamente sobre los hechos rectamente interpretados. Menester será al innovador excluir toda concesión piadosa al error tradicional o a las ideas caídas, y no quiere ver prontamente compartida su fama por los espíritus detallistas y perfeccionadores brotados en gran número a raíz de cada descubrimiento, como los hongos bajo la sombra del árbol. Creencia en el agotamiento de los temas científicos. Y aquí uno de los falsos conceptos que se oyen licenciados. Todo lo sustancial de cada tema científico está apurado. ¿Qué importa que yo pueda añadir algún pormenor, espigar en un campo donde más diligentes observadores recogieron copiosa mies? Por mi labor ni la ciencia cambiará de aspecto, ni mi nombre saldrá de la oscuridad. Así habla muchas veces la pereza disfrazada de modestia. Así discurren algunos jóvenes de mérito al sentir los primeros desmayos producidos por la consideración de la magna empresa. No hay más remedio que extirpar radicalmente un concepto tan superficial de la ciencia si no quiere el joven investigador ser definitivamente vencido en esa lucha que en su voluntad se entabla entre las utilitarias sugestiones del ambiente moral encaminadas a convertirlo en un vulgar y adinerado practicón y los nobles impulsos del deber y del patriotismo que le arrastran al honor y a la gloria. En su anhelo por satisfacer la deuda honrosa contraída con sus maestros, el noble observador quisiera encontrar un filón nuevo y a flor de tierra, cuya fácil explotación levantara con empuje su nombre. Más por desgracia, apenas emprendidas las primeras exploraciones bibliográficas, reconoce con dolor que el metal yace a gran profundidad y que el yacimiento superficial ha sido casi agotado por observadores afortunados llegados antes que él y que ejercitaron el cómodo derecho de primeros ocupantes. No paran mientes los que así discurren en que hemos llegado tarde para unas cuestiones, hemos nacido demasiado temprano para otras y en que a la vuelta de un siglo nosotros vendremos a ser, por la fuerza de las cosas, los acaparadores de ciencia, los defloradores de asuntos y los esquilmadores de minucias. No es lícito, empero, desconocer que existen épocas en las cuales, a partir de un hecho casualmente descubierto o de la creación de un método feliz, se realizan unas en serie y como por generación espontánea grandiosos progresos científicos. Tal aconteció durante el Renacimiento, cuando Descartes, Pascal, Galileo, Bacon, Bell, Newton, nuestro Sánchez, etc., patentizaron los errores de los antiguos y generalizaron la creencia de que, lejos de haber los griegos agotado el dominio de las ciencias, apenas habían dado los primeros pasos en el conocimiento positivo del universo. Fortuna y grande para un científico es nacer en una de estas grandes crisis de ideas, durante las cuales, hecha tabla rasa de gran parte de la obra del pasado, nada es fácil que escoger un tema fecundo. Pero no exageremos esta consideración y tengamos presente que aun en nuestro tiempo la construcción científica se eleva a menudo sobre las ruinas de teorías que pasan por indestructibles. Consideremos que si hay ciencias que parecen tocar a su perfección, existen otras en vías de constitución y algunas que no han nacido todavía. En biología especialmente, a despecho de los inmensos trabajos efectuados en el pasado siglo, las cuestiones más esenciales esperan todavía solución. Origen de la vida, problema de la herencia y evolución, estructura, composición química de la célula, etc. En general, puede afirmarse que no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. Esquilmado para un sabio el terreno, muéstrase fecundo para otro. Un talento de refresco, llegado sin perjuicio el análisis de un asunto, siempre hallará un aspecto nuevo, algo que no se percataron quienes creyeron definitivamente apurado aquel estudio. Tan fragmentario es nuestro saber que, aun en los temas más prolijamente explorados, surgen a lo mejor insólitos hallazgos. Quien pocos años ha hubiera sospechado que la luz y el calor guardaban todavía secretos para la ciencia. Y sin embargo ahí están el argón de la atmósfera, los rayos X de Röntgen y el radio de los esposos Curie, para patentizar cuán insuficientes son nuestros métodos y cuán prematuras nuestras síntesis. En biología es donde su mejor aplicación esta bella frase de San Hilarión: delante de nosotros está siempre el infinito. Y el pensamiento no menos gráfico de Carnot: la ciencia se crea, pero nunca está creada. No es dado a todos aventurarse en la selva y trazar, a fuerza de energía, un camino practicable, pero aún los más humildes podemos aprovecharnos del sendero abierto por el genio y arrancar, caminando por él, algún secreto a lo desconocido. Aun aceptando que el principiante deba resignarse a recoger detalles escapados
a la sagacidad de los iniciadores, es también positivo que los buscadores de minucias acaban por adquirir sensibilidad analítica tan exquisita y pericia de observación tan notable que al fin abordan con fortuna cuestiones trascendentales. ¿Cuántos hechos, al parecer triviales, han conducido a ciertos investigadores, adecuadamente preparados por el conocimiento de los métodos, a grandes conquistas científicas? Consideremos, además, que, por consecuencia de la progresiva diferenciación de la ciencia, las minucias de hoy serán acaso mañana verdades importantes. Esto sin contar con que nuestra apreciación de lo importante y de lo accesorio, de lo grande y de lo pequeño, asiéntase en un falso juicio, en un verdadero error antropomórfico. En la naturaleza no hay superior ni inferior, ni cosas accesorias y principales. Estas jerarquías que nuestro espíritu se complace en asignar a los fenómenos naturales proceden de que, en lugar de considerar las cosas en sí y en su interno encadenamiento, las miramos solamente en relación a la utilidad o al placer que puedan proporcionarnos. En la cadena de la vida, todos los eslabones son igualmente valiosos, porque todos resultan igualmente necesarios. Juzgamos pequeño lo que vemos de lejos o no sabemos ver. Aun adoptando el punto de vista del egoísmo humano, qué de cuestiones de alta humanidad laten en el misterioso protoplasma del más humilde microbio. Nada parece más trascendental en bacteriología que el conocimiento de las bacterias infecciosas, y nada más secundario que el de los microbios inofensivos pululantes en las infusiones y materias orgánicas en descomposición. Y no obstante, si desapareciesen estos humildes hongos, cuya misión es reintegrar a la circulación general de la materia los principios secuestrados por los animales y plantas superiores, bien pronto el planeta se tomaría inhabitable para el hombre. ¿Acaso en ningún dominio se muestra mejor la trascendencia del detalle como en los métodos técnicos de la biología? Para no citar sin un ejemplo, recordemos que R. Koch, el gran bacteriólogo alemán, por haber tenido la idea de adicionar a un color básico de anilina un poco de álcali, logró teñir y descubrir el bacilo de la tuberculosis, desentrañando así la etiología de una enfermedad hasta entonces rebelde a la sagacidad de los más ilustres patólogos. De esa falta de perspectiva moral, cuando de aquilatar las adquisiciones científicas se trata, han participado hasta los más preclaros ingenios. ¿Qué de gérmenes de grandes invenciones, mencionadas como curiosidades de poco momento, hallamos hoy en las obras de los antiguos y hasta en las de los sabios del Renacimiento? Perdido en un indigesto tratando de teología, Christianismi Restitutio, escribió Servet, como al desdén, 3 líneas tocantes a la circulación pulmonar, las cuales constituyen hoy su principal timbre de gloria. Grande sería la sorpresa del filósofo aragonés si hoy resucitara y viera totalmente olvidadas sus laboriosas adquisiciones metafísicas, y exaltando un hecho al cual no debió conceder más interés que el de un argumento accesorio para su tesis de que el alma reside en la sangre. De un pasaje de Séneca se infiere que los antiguos conocieron ya el poder amplificante de una esfera de cristal llena de agua. ¿Quién hubiera sospechado que en dicho fenómeno amplificante, desestimado durante muchos siglos, dormían en el germen 2 poderosos instrumentos analíticos, el microscopio y el telescopio, y 2 ciencias a la cual más grandiosa, la biología y la astronomía?